Descubrí que mi marido siempre estuvo enamorado de mi mejor amiga, así que le tendí una trampa para que lo confesara frente a su marido, que es boxeador. Ahora tiene la mandíbula dislocada. Mi marido, Álvaro, 28 años, y yo, Clara, 28 años, mi mejor amiga, Sofía, 28 años, y su marido, Marcos, 30 años, exboxeador amateur. Todos estamos conectados de maneras diferentes, así que déjenme ponerlos en contexto. Llevo casada con Álvaro 3 años. Salimos 2 años antes de eso, así que en total son 5 juntos. Nos conocíamos del instituto, pero no éramos amigos, éramos más bien conocidos, caras que se cruzaban en los pasillos. Nos reencontramos en una fiesta de graduados, unos 4 o 5 años después de terminar el bachillerato. Empezamos a hablar, conectamos y el resto es historia. Sofía, en cambio, es mi mejor amiga desde que tenemos uso de razón. Nos conocimos en el jardín de infancia, en una pequeña ciudad costera del sur de España. Hemos pasado por todo juntas, el colegio, las etapas horribles de la adolescencia, los primeros amores, las primeras decepciones. Nuestra amistad sigue fuerte, y le doy gracias cada día. Sofía y Marcos llevan casados 1 año y medio, salieron durante 2 años antes de casarse. Se conocieron en el gimnasio, Marcos era entrenador personal y ella empezó a ir para ponerse en forma después de la universidad. Marcos es un tipo serio, de pocas palabras, con una calma que impone respeto. Y sí, es muy protector con Sofía. Tiene ese instinto. Aquí es donde la conexión se complica un poco. Álvaro nos conocía a Sofía y a mí del instituto, pero no era amigo de ninguna. Estaba en algunas de nuestras clases, lo veíamos por ahí, pero no formaba parte de nuestro círculo. No había mala sangre, simplemente caminos distintos. En los últimos años, los 4, Álvaro, yo, Sofía y Marcos, hemos salido juntas varias veces, sobre todo a comer a buenos restaurantes o a tomar algo por el puerto. Siempre pensé que era genial, que nuestras vidas se entrelazaban de forma cómoda y natural. Creía que mi matrimonio era perfecto. Ese es el repaso básico. Sé que es un lío de hilos, pero es importante para entender lo que pasó. Antes de que empezara este drama, pensaba que mi vida con Álvaro era maravillosa. Teníamos nuestras rutinas, nos llevábamos bien, casi no discutíamos. Era cómodo. Pero ahora, en retrospectiva, veo la corriente subterránea de negatividad. Álvaro tiene la fea costumbre de hacer comentarios, pequeños, chistes, que en realidad son hirientes. Son esas frases que te dejan un regusto amargo, pero tan sutiles que parece una exageración quejarte. Por ejemplo, si me probaba un vestido, podía decir, «Te queda bien, seguro que no es talla grande». O sobre mi trabajo, «Soy diseñadora gráfica freelance, qué bien, otro día sin jefe». Aunque claro, sin sueldo fijo tampoco. Él es ingeniero en una multinacional. Siempre lo decía con una sonrisa o un guiño, como si fuera una broma privada. Si me quejaba, me decía que era demasiado sensible, que no sabía aceptar una broma. Como no era todos los días, lo dejaba pasar. Era más fácil. Lo peor, y me doy cuenta ahora, eran las comparaciones. A veces con actrices, qué envidia de pelo tiene esa mujer, deberías probar ese estilo. Otras, con conocidas, la mujer de mi jefe tiene una habilidad increíble para organizar eventos. Tú eres más de estar en tu mundo. Siempre dicho de forma casual, como un pensamiento en voz alta. Pero esas palabras se te clavan. Poco a poco, empiezas a creer que no das la talla, que hay algo en ti que es insuficiente. Así era mi vida, un matrimonio aparentemente genial, una amistad sólida, y esta lluvia fina y constante de desprecio de Álvaro que yo intentaba ignorar. Estaba en negación. Todo estalló por un juego estúpido. Era un viernes por la noche en nuestro apartamento con vistas al mar. Habíamos tenido una semana agotadora y decidimos quedarnos en casa. Pedimos sushi, nos pusimos ropa cómoda y abrimos una botella de vino tinto.
Nos acabamos la botella, y en retrospectiva, fue un error. Estábamos achispados, riendo en el sofá. No sé cómo salió el tema, pero empezamos a jugar a eso de nombrar a 5 famosos con los que tendrías un pase libre, y tu pareja no se podría enfadar. Yo dije los míos, un actor español, un músico, el típico. Álvaro nombró a 4 con facilidad. Luego, para el quinto, se quedó pensando. Yo me reía, diciendo, vaya, parece que yo gano, ni siquiera puedes pensar en 5. Él forcejeó un momento y entonces, de la nada, soltó, vale, vale. Mi quinto pase sería para Sofía, sin dudarlo. El aire se salió de mis pulmones. Me quedé helada. Él se rió, como si acabara de contar el chiste del año. Intenté reírme también, pensando que quizás, era una broma de muy mal gusto. En serio, Álvaro, se supone que son famosos, dije, tratando de que mi voz no sonara temblorosa. Ya lo sé. En serio. Siempre he tenido un crush por Sofía, desde el insti. Continuó, con el vino hablando por él. Siempre te vi como la amiga mona de Sofía, la acompañante. Ella tenía ese algo. Siguió hablando de lo afortunado que era Marcos, de lo increíble que era Sofía. Yo no dije nada. Me levanté, fui al dormitorio y me acosté. Estaba demasiado borracha y demasiado herida para discutir. Me dormí rezando para que al despertar hubiera sido una pesadilla. Me desperté con una resaca brutal y con el recuerdo, nítido y doloroso, de sus palabras. No fue un sueño. Álvaro estaba en la cocina, desayunando tostadas como si nada. No mencionó lo de la noche anterior. Eso me enfureció aún más. Era como si no le importara, o como si creyera que no había hecho nada malo. No pude evitarlo. Fui a la cocina y lo confronté. ¿Recuerdas lo que dijiste anoche sobre Sofía? Él masticó lentamente, me miró y dijo, sí. ¿Y? ¿En serio? Todo eso era verdad. Claro que sí, respondió, sin un ápice de remordimiento. La encuentro muy atractiva. Siempre lo he hecho. Perdí los estribos. Empecé a gritar, a decirle lo hiriente que era. Su respuesta me dejó sin aliento. Me dijo que lo aceptara y siguiera adelante. Que él me amaba a mí, que yo era su alma gemela, pero que objetivamente, Sofía era más guapa. Dijo que, si se basara solo en el físico, la elegiría a ella. Luego dio un paso más allá, dijo que yo debería sentirme afortunada de que me hubiera elegido a mí, teniendo en cuenta las opciones que tenía. Empezó a nombrar a compañeras de su oficina, insinuando que podía tener a cualquiera. Lo peor fue la manipulación. Me dijo que estaba siendo egoísta, insegura y dramática. Que él era un hombre honesto y que si no quería la verdad, que no le hiciera preguntas. Que había arruinado una noche divertida con mis celos. Me hizo sentir que era yo la problemática, la desquiciada. Se fue a trabajar. Un rato después, me llamó. Esperé lo siento. En su lugar, siguió atacando. Dijo que estaba cansado de mi drama, que necesitaba una mujer segura de sí misma, no una niña celosa. Que estaba arruinando nuestro matrimonio. Después de esa llamada, me derrumbé. Pasé todo el día llorando, sin ir a trabajar. Me sentía completamente sola. Mis 2 pilares, Álvaro y Sofía, estaban fuera de mi alcance. Álvaro era el problema, y no podía contarle nada a Sofía, todavía. Ignoré sus mensajes durante 2 días. Hasta que al 10º, supe que tenía que responder. Es mi mejor amiga. La llamé, llorando, y se lo conté todo. Sofía se puso furiosa. Quería llamar a Álvaro inmediatamente y ponerlo de vuelta y media. Tuve que detenerla. No estaba lista para más confrontación. Entonces, Sofía me contó algo. Recordó una vez, al principio de su relación con Marcos, que un tipo en un bar se puso muy pesado con ella, tocándola sin permiso. Marcos, sin decir una palabra,
lo agarró del brazo, lo sacó a la calle y con un solo puñetazo preciso lo dejó sin ganas de seguir molestando. No lo hospitalizó, pero el mensaje quedó claro. Marcos no busca pelea, pero si la encuentra, la termina. Y es extremadamente protector con los suyos. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan. Un plan retorcido, vengativo y nada maduro, pero en ese momento de dolor y rabia, me pareció justicia poética. Le pregunté a Sofía si estaría dispuesta a hacer una cita doble y si, durante ella, podía lograr que Álvaro repitiera sus comentarios delante de Marcos. Sofía no dudó ni un segundo. Claro que sí. Se lo tiene merecido, dijo. Empezamos a reírnos, con una risa amarga pero catártica. Por primera vez en días, sentía que recuperaba algo de control. El siguiente paso fue el más difícil, hacerle creer a Álvaro que todo estaba bien. Tenía que disculparme por algo de lo que no me arrepentía. Lo llamé y, con la voz más dulce que pude fingir, le dije que lo sentía, que había sido demasiado sensible, que había malinterpretado sus bromas. Que entendía que Sofía era guapa y que no podía culparlo por notarlo. Aquella noche le preparé su paella favorita. Se lo creyó todo. Se irguió, orgulloso, diciendo, «Me alegra que hayas recapacitado, Clara. Así me gusta». Tragué saliva y sonreí. Luego, llevé la farsa más allá. Para asegurarme de que mordiera el anzuelo en la cita, añadí carnada. Le mentí. Le dije que, hablando con Sofía, ésta me había confesado en confianza que siempre lo había encontrado atractivo, que en el instituto también había sentido algo por él, y que a veces fantaseaba con cómo habría sido salir con él. Le dije, con una sonrisa falsa, que quizás debería sacar el tema en la cita, para bromear un poco, ya sabes. Sus ojos brillaron con una codicia que me revolvió el estómago. ¿Y Marcos?, preguntó, intentando sonar casual. Oh, a Marcos no le importan esas bromas, mentí descaradamente. Es muy seguro de sí mismo. La noche antes de la cita, Álvaro se preparó como si fuera a una boda. Probó 3 camisas distintas. Se peinó una y otra vez. Hacía comentarios como, ¿crees que a Sofía le gustará esta camisa? Quiero causar buena impresión. Era como si yo fuera su hermana o su estilista, no su mujer. En ese momento, cualquier atisbo de remordimiento por mi plan desapareció. La cita fue en El Faro, el restaurante más caro y con mejores vistas del puerto. Sofía llegó con un vestido rojo espectacular. Marcos, con un traje oscuro que hacía resaltar su constitución ancha, de deportista. Álvaro no podía dejar de mirarla. Los cumplidos empezaron de inmediato. Sofía, estás deslumbrante. Ese color es tuyo. A mí no me dirigió ni una mirada. Pedimos, comimos, la conversación era forzada. Yo jugueteaba con mi copa de vino, esperando el momento. Después del postre y con un segundo café en la mesa, di el paso. Con voz ligera, dije, ¿os acordáis de ese juego tonto de los famosos con pase libre del que os hablé? Les expliqué las reglas, como si fuera una anécdota graciosa. Yo ya dije los míos la otra noche, continué, y luego, mirando a Álvaro con una sonrisa forzada, dije, cariño, ¿cuáles eran los tuyos? Él no necesitó más invitación. Con una sonrisa de suficiencia, miró directamente a Sofía y dijo, claro y alto, bueno, el quinto, sin duda alguna, sería para la mujer más guapa de esta mesa, Sofía. Se hizo un silencio tenso. Sofía puso cara de sorpresa, fingiendo turbación. Yo contuve la respiración. Marcos, que había estado callado observando toda la noche, bajó lentamente su taza de café al plato. El sonido de la porcelana al chocar fue seco. ¿Puedes repetir eso?, preguntó con una calma aterradora. Álvaro, envalentonado por el vino y su propia estupidez, no solo lo repitió, sino que añadió, sí, Sofía. Siempre me gustaste. Clara ya lo sabe. Incluso me dijo que tú también habías sentido algo. Le guiñó un ojo a Sofía,
completamente obviando la mirada de hielo de Marcos y mi presencia. Marcos se levantó. No lo hizo de un salto. Fue un movimiento fluido, controlado, de atleta. Se acercó a Álvaro, que aún estaba sentado. Te voy a pedir que te disculpes. Con Clara, con mi mujer y conmigo. Ahora mismo. Álvaro soltó una risita nerviosa. Vamos, hombre, es una broma entre amigos. Sofía lo entiende, ¿verdad? Miró a Sofía, buscando complicidad. Esa fue la chispa. Marcos no gritó. Simplemente, con un movimiento rápido y preciso que debió de practicar miles de veces en el gimnasio, lanzó un gancho corto y seco. No fue un puñetazo salvaje, fue técnico. Impactó en la mandíbula de Álvaro con un crujido sordo y horrible. Álvaro cayó de la silla al suelo, aturdido, llevándose el mantel y varias copas consigo. Se llevó las manos a la cara, donde ya empezaba a inflamarse y a torcerse de forma antinatural. Un gemido ahogado salió de su garganta. El restaurante entero se quedó en silencio y luego estalló en murmullos. Los camareros y el maitre acudieron corriendo. Marcos, respirando profundamente para controlarse, les mostró las palmas de las manos en un gesto de calma. Todo está bajo control. Él se va a ir ya. Su voz no dejaba lugar a dudas. Entre el maitre y otro camarero, ayudaron a un Álvaro mareado y quejumbroso a levantarse. Le dieron servilletas para la boca, que empezaba a sangrar. Nos indicaron a los tres, a Marcos, a Sofía y a mí, que también debíamos irnos. No llamaron a la policía, era un restaurante de alta gama y querían evitar el escándalo. Una vez en la calle, la brisa marina nocturna nos golpeó. Álvaro, tambaleándose, encontró la voz entre el dolor y la humillación. «Lo habéis planeado», gritó, con la voz pastosa por la mandíbula desencajada. «Sois unas putas rencorosas. Y tú», le escupió a Marcos, «eres un animal». Marcos dio un paso hacia él y Álvaro retrocedió instantáneamente, tropezando. «Si fueras un hombre», dijo Marcos con una voz grave y lenta, «te preocuparías por la mujer que tienes, no por la que no te pertenece. Ahora vete, antes de que te lleve al hospital de verdad». Yo estaba temblando. No de miedo, sino de una descarga de adrenalina y de una cruda realidad. No podía volver a casa con Álvaro. «Me voy con ellos», dije, con más firmeza de la que sentía. Álvaro me miró con odio puro. «Recoge tus mierdas y no vuelvas», logró articular antes de girarse y alejarse, sujetándose la mandíbula, un espectáculo patético de dolor y rabia. Sofía y Marcos me llevaron a un hotel céntrico. En el coche, le contamos a Marcos todos los detalles, el juego, las confesiones, mi plan. Marcos asintió en silencio. Al final, dijo, «No apruebo las trampas, Clara. Pero un hombre que falta el respeto a su mujer así, y a la mía, se busca lo que le ha pasado. No me arrepiento». Me dejaron en la puerta del hotel. Sofía me abrazó fuerte. «Duerme. Mañana hablamos». Subí a mi habitación, me desplomé en la cama y me quedé mirando al techo. La euforia vengativa se había esfumado, dejando un vacío frío y un regusto amargo. Había orquestado una humillación pública que terminó con violencia. 2 errores no hacen un acierto. Y aunque Álvaro se lo buscaba, yo había bajado a su nivel. A la mañana siguiente, sobria y con la luz del día filtrándose por las persianas, el peso de mis acciones me aplastaba. Recordé que Álvaro tiene pánico a los dentistas y a cualquier cosa que suene a hospital. Saber que había tenido que ir a urgencia solo, con la mandíbula desencajada, probablemente vomitando de dolor y miedo, me hizo sentir asco. Asco de él, de la situación, y también de mí. Decidí que, al menos, debía intentar disculparme por mi parte. Y tenía que dejar a Álvaro. Definitivamente. Sofía estuvo de acuerdo en acompañarme para disculparnos con ambos. Fue un desastre. Fuimos a mi antigua casa. Álvaro abrió,
con la cara hinchada y un aparato ortopédico sujetándole la mandíbula. Parecía un bulldog enfadado. Antes de que pudiera decir nada, empecé: Álvaro, vengo a recoger algunas cosas y a disculparme por la trampa. Fue bajo de mi parte. Él nos miró con desprecio. Disculpas, dijo, dificultosamente. Las disculpas no arreglan mandíbulas rotas. Podría denunciaros, ¿sabéis? Deberíais dar gracias de que no lo haya hecho. Luego, con una arrogancia que ni el dolor podía mermar, continuó: las dos deberíais sentiros honradas de que siquiera os mirara. He estado con mujeres 10 veces más interesantes que vosotras. Te di una oportunidad, Clara, y la desperdiciaste. Ahora lárgate y no vuelvas. Y cerró la puerta de golpe. Con Marcos fue diferente. Fuimos a su casa. Antes de que pudiéramos hablar, él dijo: no hace falta que os disculpéis conmigo. Un tipo que dice esas cosas de mujeres, y encima delante de sus maridos, necesita que le ajusten las ideas. Si su padre no lo hizo, alguien tiene que hacerlo. Aún así, Sofía y yo nos disculpamos por involucrarlo en nuestro plan. Asintió y dijo: aceptado. Pero no cambié nada. Ese mismo día, busqué un abogado. La decisión estaba más que clara. El proceso de divorcio se puso en marcha rápidamente. Álvaro fue notificado y su respuesta fue una avalancha de mensajes, desde insultos y amenazas hasta súplicas patéticas pidiéndome que volviera, prometiendo cambiar. Era el ciclo clásico del manipulador. Me cansé. Bloqueé su número y todas sus redes sociales. Sofía me ofreció mudarme a su casa, a la habitación de invitados, hasta que encontrara un piso. Acepté sin dudar. A través de amigos comunes, supe que Álvaro andaba contando su versión, que yo era una celosa obsesiva que había armado una trampa loca porque no soportaba que él tuviera una amiga guapa. Pero la mayoría de la gente que nos conocía a los dos no se lo creyó. Algunos incluso me escribieron para darme su apoyo. Ahora, unas semanas después, estoy en la habitación de invitados de Sofía. Las cajas con mis cosas están en su trastero. El divorcio sigue su curso. A veces, por las noches, pienso en el ruido seco del puñetazo, en la mirada de estupor y dolor de Álvaro en el suelo. No me produce alegría. Me produce alivio. Alivio de haber salido de una niebla de desprecio constante. Alivio de que su máscara de hombre honesto se rompiera de la forma más espectacular y definitiva posible. Ya no siento rabia hacia él. Lo que siento es lástima. Lástima por alguien tan vacío que necesita pisotear a los demás para sentirse alto. Y me siento agradecida. Agradecida por tener una amiga como Sofía, que estuvo incondicional. Incluso agradecida, en un sentido extraño, por Marcos, cuya forma explosiva pero controlada de impartir justicia dejó las cosas claras de una vez por todas. Mi vida no es perfecta. Estoy empezando de cero, con heridas por sanar. Pero por primera vez en años, respiro un aire que no está envenenado por pequeños comentarios. Miro al mar desde la ventana de Sofía y sé que, aunque el camino fue feo y yo cometí errores, la dirección en la que voy ahora es la correcta. Hacia adelante, lejos de él.